CNC Talks del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad de Latinoamérica. Esta charla la hacemos justamente para mantener vivo el concepto de lo que es el objetivo del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad. Tiene que ver con compartir conocimiento, tiene que ver con hacer esta reunión de los líderes de la industria con los usuarios, con los proveedores, con la gente que se dedica a buscar cómo implementar estrategias de mantenimiento y confiabilidad de excelencia en sus plantas. Estamos hablando de que lo importante para nosotros es que ustedes logren mayores conocimientos, mayores competencias para que ustedes sean más confiables. Cuando las personas son más confiables, conseguimos que las plantas sean más confiables. Entonces, todos los miércoles a las 10 de la mañana del tiempo central de México, conviertan ustedes a tiempo local, es GMT-5, el horario de México, para que puedan estar atentos aquí a las charlas. Estas charlas son patrocinadas en esta ocasión por la compañía Noria. Noria se dedica específicamente al tema de mantenimiento y confiabilidad enfocado hacia las prácticas de lubricación. Es el aliado que permite mejorar sus competencias técnicas en lubricación y análisis de lubricante y diseñar estrategias de lubricación de excelencia alineadas con el estándar internacional ISEMBL 55. Algunos de los servicios que proporciona la compañía son el diseño de la estrategia de lubricación, entrenamiento para certificación, entrenamiento para competencias técnicas y para habilidades técnicas, consultoría en todos los temas relacionados con lubricación, solución de fallas relacionadas con lubricación, aporte en análisis de modo de falla, análisis causa-raíz relacionado con lubricación, varias herramientas de aprendizaje, libros, revistas, tarjetas de estudio, aplicaciones y apoyo en la interpretación, en el diseño y la interpretación de sus programas de análisis de lubricante. ¿Sí? Dos productos muy importantes en esta época, el identificar las oportunidades que ustedes puedan tener en su proceso de lubricación. Hemos diseñado y rediseñado la estrategia del diagnóstico del proceso de lubricación con herramientas muy interesantes para ayudarlos a ustedes a descubrir las oportunidades que tienen en el proceso de lubricación. Y por otro lado, nuestros especialistas, los expertos, que además de saber del análisis de aceite, tienen la experiencia específicamente en el campo, con el diseño o con el apoyo para que ustedes analicen sus lubricantes o los interpreten de una manera correcta. Y si quieren apoyo directamente de nuestros expertos, nosotros podemos diseñar su programa, podemos diseñar las pruebas y la configuración de las pruebas del análisis de aceite y al mismo tiempo interpretarle los resultados de manera puntual o de manera global en lo que tiene que ver con estrategias de interpretación de minería de datos hacia el análisis del lubricante. Entonces, son los productos que tiene Noria. Si alguno de ustedes tiene intenciones de colaborar patrocinando este tipo de eventos, por favor comuníquense con nuestra área comercial. Bueno, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Tenemos a Lucio Calefi hablándonos del tema de la programación en el mantenimiento, cuál es el aporte que tiene. Entonces le voy a pedir a Lucio que, ahí hay un poco de resumen de su experiencia profesional, pero que se presente con la audiencia para que más o menos entendamos, más allá de los bullets que están aquí en la presentación, quién es Lucio Calefi. Bueno, hola a todos. Gerardo, mucho gusto por invitarnos, ¿no? O sea, el tema es muy interesante. Estamos platicando antes de empezar qué tema, ¿no? Ya pues, podíamos hablar de algunas cosas interesantes y nos pareció que sí programación, porque todo lo que hemos visto de webinars últimamente, ¿no? Habla mucho de muchos temas interesantes de mantenimiento y programación como que estaba un poquito olvidado, ¿no? Bueno, yo soy brasileño, ¿no? Por el acento me conocen, soy papá de dos niños. Esta es mi segunda vuelta en México. La primera vuelta vine como gerente de planta de una fábrica de hamburguesas. Yo creo que casi todo el mundo que está ahí en nuestra edad, ahí por los 50, ya ha comido alguna cosa que yo hice, porque durante casi 5 años estuve fabricando hamburguesas para Carl Jr. y McDonald's. Entonces, se comiste una hamburguesa ahí por los años 2007, 2008, la hice yo. Entonces,
ahí en esta fábrica, pues fue bastante grande el aprendizaje, tanto del idioma cuanto de la cultura mexicana. La fábrica era gringa, entonces pues me tenía en Estados Unidos presentando resultados a cada 3 meses. Entonces eso fue bastante interesante. Bueno, previamente, ¿no? O sea, cuando empecé mi carrera, yo trabajaba en un banco, entonces mi background es financiero, ¿no? Yo antes de graduarme ingeniero, pues era bancario, banquero bancario. Entonces trabajé en muchas áreas de préstamos, préstamos para agricultura, toda parte de finanzas, de análisis de finanzas de empresas. Después, pues me dediqué a ingeniería, entonces, pues fábricas y fábricas más que nada de alimentos me tocaron. Y me voy, entonces me regreso a Brasil en la crisis de 2009, 2008. Me regreso a Brasil para liderar un área de investigación y desarrollo de la mayor empresa de carne del mundo. Lideraba ahí todas las gentes, eso fue muy interesante, todos eran más listos que yo, o sea, todos desarrollaban productos mucho que eran PhDs y mestrandos, etc. Fue muy interesante liderar este grupo de desarrolladores de productos y procesos. Me ayudó mucho la certificación del PMI, que me la saqué por ahí en 2010, 2012. Y desde ahí pues empiezo a tener contacto con consultoría, ¿no? Entonces empiezo a prestar consultoría a diversas áreas y tiene mucho que ver con mi misión de vida, que es ayudar a la gente a desarrollar su propio potencial. Esa es una misión personal mía, o sea, me gusta mucho ayudar a las personas a desarrollarse profesional y personalmente. Entonces, esto casó muy bien con la consultoría, me encanta dar clases, o sea, participar, escuchar a los alumnos. De hecho, la cosa que más me emociona es percibir así cuando estás mirando en el ojo de la persona aquel brillo de que, entendí. O sea, es esto cuando pasa, es lo que más me gusta. O sea, cuando la gente, entendí. Y yo hice que la persona lo entendiera, ¿no? Entonces, esto me gusta mucho, ¿no? Y entonces, desde hace 4 años, ¿no? 2015, 2016, empezamos aquí la jornada con Pragma. Pragma es una empresa de Sudáfrica que tiene 30 años haciendo asset management y ya se diversificó mucho, pero dentro de la gestión de activos, ¿no? Entonces hace facility management, tiene un software de gestión de activos. Entonces, mucha cosa ahí es tener que estudiar mucho, aprender mucho los últimos 4 años para poder estar a la par con el conocimiento que Pragma dispone a nosotros acá en México, ¿no? México es un país eminentemente manufacturero, ¿no? Y de servicios, ¿no? Hotelero. Entonces, aquí hay todo el espacio para facility management y para gestión de activos que quieran, ¿no? Hay todo lo posible, ¿no? Yo cuando hice el estudio de negocio acá para México, el INEGI nos dice que tenemos más de 200,000 manufacturas en México. Es un mar de manufacturas que podrían estar trabajando súper eficientemente, ¿no? Y con el conocimiento que este listado de gente tiene aquí, y nosotros queremos aportar a eso, ¿no? Queremos aportar a este conocimiento, ¿no? Mi país, desafortunadamente, no iba bien cuando me decidí poner la empresa aquí. Y pues sigue no yendo tan bien, ¿no? Entonces, aquí todavía, pues ahora está todo el mundo, ¿no? Pero vamos a salir adelante y vamos a pasar esos conceptos. Entonces, Gerardo, si quieres empezar a torpedearme o A poner disparar. más calificada que yo aquí en el listado, pero pues voy a hacer lo posible para no defraudar a todos ahí con lo que voy a contestar. Buenísimo. Bueno, para quienes no han estado en las charlas anteriores, me presento bien rápido. Gerardo Trujillo, soy el director del Congreso de Confiabilidad y Mantenimiento de Latinoamérica, el CMC Latinoamérica, que tiene 3 eventos cada año: el de Chile en la última semana de junio, el de septiembre en México, la segunda semana del mes de septiembre, y la primera de noviembre en Lima, Perú. Mi experiencia son 30 años en el área de lubricación de maquinaria, que es donde me considero un especialista, pero tengo un poco más de 15 años, alrededor de 17 años estudiando el tema de mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Algunas patentes por ahí de algunos modelos que tenemos preparados para el tema de lubricación de maquinaria. Me gusta escribir, me gusta compartir
compartir la experiencia. Como dice Lucio, no hay nada más gratificante que el poder ayudar a alguien a tener una forma distinta, mejor de hacer sus tareas en el área de mantenimiento. Soy un apasionado por el trabajo voluntario, considero que es una de las grandes cosas que han ocurrido en mi carrera, en mi vida profesional. Trabajo para Copiman, trabajo para AMGA, trabajo para ICML, trabajo para SMRP, he trabajado en el desarrollo de la norma ISO 55000 en el comité ISO TC 251. Entonces, bueno, estoy lleno de ocupaciones. En este momento estamos en la celebración de los 50 años de mi alma mater, el Tecnológico de León, que va a ser dentro de 2 años. Estamos organizándonos para poder tener una buena celebración. Entonces, bueno, eso es parte de lo que a mi experiencia se refiere. Y vámonos derechito con el tema de lo que es la programación. La programación, obviamente, es un proceso formal. Es algo que tiene que estar súper bien establecido para definir qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y por quién se tiene que hacer. Cuando preparábamos justamente la conversación con Lucio, encontrábamos el tema, incluso yo me confundía cuando conversaba con Lucio y decía planeación en vez de programación. O sea, hay una mezcla grande en el concepto de la planeación y la programación. ¿Dónde empieza la responsabilidad de programación? ¿Dónde termina la de planeación? Y de una vez aprovechando entonces, ¿cuál sería la función de un especialista en programación de mantenimiento? Mira, la planeación y la programación, ellas obviamente hacen parte de un todo, ¿no? O sea, hacen parte de un mismo proceso grande. Podemos decir que son subprocesos uno del otro. Todo el paraguas de planeación empieza con definir quién debe hacerlo, cuándo debe, o sea, qué se debe hacer en primer lugar. O sea, vamos a poner así, y lo define Doug Palmer muy bien en el libro de ellos, ¿no? O sea, ¿qué es la planificación? Es preparar el trabajo. Entonces, toda la parte de preparación del trabajo que incluye escribir detalladamente qué se va a hacer, y eso se puede sacar de los manuales de procedimientos de la empresa o de la experiencia de los técnicos, pero es qué se va a hacer, y muchas veces una definición corta, ¿no? Una tarea, o sea, cambiar el aceite, verificar el desgaste, monitorear la vibración. O sea, son cosas que son muy fáciles de definir qué se va a hacer. Y la preparación de este trabajo incluye pues herramientas especiales, permisos de trabajo, recursos necesarios en términos de puesto, ¿no? Entonces, es un mecánico A que va a hacer, es un eléctrico, es un mecatrónico, es alguien que es un soldador, es un pintor. Entonces, este tipo de tarea los vamos a definir en la preparación de los trabajos, ¿no? Y la programación es la asignación de este trabajo ya preparado, vamos a decir, para no decir planeado, que planeación es todo. Entonces, para ese trabajo preparado lo vamos a asignar, pero lo vamos a asignar ¿a qué? Lo vamos a asignar a un tiempo y a un cargo. Entonces, a esta definición de programación, ¿no? Es el cuándo se va a hacer. Y ahí, si me permite extender tantito más la respuesta, es mucha gente, y ya hemos encontrado clientes que se pelean muchísimo con es que no me dejan programarlo en martes, es que no quiero que programen sábado en la noche. O sea, eso ya no es programación, eso es una asignación diaria, que es lo que Doug Palmer llama de la programación avanzada, ¿no? Entonces, nosotros en Praga decimos asignación. Entonces, la programación va a definir un espacio en el tiempo. Entonces, va a ser en la semana 34 y se tiene que hacer en esta determinada orden de prioridades, que es otra cosa que la programación también define, la orden de prioridades que se va a realizar la tarea, ¿no? Entonces, la función del programador sería garantizar que lo que está asignado para esta semana se haga. Entonces, eso es la planeación. Es, bueno, esta tarea va a tardar 3 horas y yo recomiendo que sea hecha por un mecánico A. El programador agarra eso y dice, bueno, entonces yo tengo tiempo en la semana 34, ya negocié con operaciones. Entonces va otro tema que lo
podemos hablar después sobre las capacidades del programador, ¿no? La negociación. Entonces, poniendo todas las funciones. Otra cosa que me preguntan mucho es pues, si debe ser por una misma persona, ¿no? Etcétera. Podemos hablar de eso más adelante, pero la responsabilidad de la programación, que es la pregunta que me hizo Gerardo ahorita, es termina cuando toda la preparación de la tarea está lista. Entonces, una de las reglas de oro, ¿no? Que tenemos pasar a la gente, ¿no? Nunca programa nada que no esté preparado completamente, porque eso pasa mucho en los paros mayores, ¿no? La gente compra un montón de piezas, van llegando, ¿no? Y con la esperanza que llegue la semana tal, la programan. Y ahí pues es el famoso ley de Murphy, ¿no? O sea, o llega o no llega, pero es arriesgado, ¿no? Entonces nosotros decimos, la programación empieza cuando acaba toda la preparación de la tarea y eso incluye tener las piezas en la mano, ¿no? Entonces, claro, por ahí va, ¿no? Entonces, programación y planeación bien diferenciados y dónde empieza uno y dónde empieza otro. ¿Quién se encarga de que las cosas estén a la mano? ¿Quién se encarga de que tengan las personas? ¿Quién se encarga de que tengan las herramientas, los recursos, los repuestos, los permisos? Esa es una pregunta muy interesante porque eso entra directamente a la yugular de la gestión de activos y de la multifuncionalidad que tiene que haber entre los departamentos, ¿no? Entonces dicen, es que es responsabilidad del planeador que las partes estén ahí, ¿no? Si le paras la frase ahí, ¿no? Como mucha gente para, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que el planeador empieza a hacer? El planeador empieza a hacer un buscapiezas. Empieza a hablar con la gente de compras. ¿Por qué? Pues porque su responsabilidad es esta, ¿verdad? ¿No? Entonces, o el programador tiene que discutir con el área de operaciones y el área de operaciones pues dice, no, pues yo no te voy a prestar la máquina y empieza una pelea. Entonces, si no tomas en cuenta la multifuncionalidad de la gestión de activos, que dices que todos tienen que tener la misma responsabilidad en los mismos indicadores, ¿no? Entonces, yo voy a tener un área de operaciones que no se responsabiliza por el rent stand o no se responsabiliza por la disponibilidad de los equipos. Dice que, no, mi responsabilidad del OEE es la performance. Entonces, yo me voy a tratar de que no falte material, que la máquina esté trabajando en su máxima velocidad y que no falte material para no afectar la disponibilidad. Pero la parte de mantenimiento que incluye disponibilidad de mantenimiento es de mantenimiento. O sea, si es este el concepto, ya empezamos mal, ¿no? Entonces, las partes de repuesto que están en el plan de mantenimiento deben ser surtidas por almacén. Entonces, ¿quién se encarga del MRO de tener las partes disponibles, los kits preparados? Entonces, el de mantenimiento dice, voy a necesitar el kit número 3 para reparos de la embotelladora 4. Entonces, este kit ya no es responsabilidad del planner saber si va a estar, si no va a estar, etc. Es responsabilidad de la gente de MRO. Obviamente, la gente de MRO tiene que recibir el plan del planner para poder dejar este kit preparado en la semana que la programación lo requiere. Pero esto todo, caímos de regreso en la complejidad que puede ser una empresa que tiene, no sé, 20 órdenes de trabajo por día, contra una que tiene 100, contra una que tiene 1000. Entonces ahí va un poquito de la diferencia de la responsabilidad, ¿no? Entonces, si yo tengo la regla del dedo, ¿no? Que tengo que tener un planner para cada 20 o 25 técnicos, la gente que dice 18. Regla del dedo es así, cada uno dice más o menos lo mismo. Esto no depende, obviamente, del número de técnicos, depende de la cantidad de horas de trabajo y de la complejidad de estas horas de trabajo. Pero vamos a decir que sí está bien, ¿no? Entonces, yo tengo un planeador que al principio va a planear y programar y va a entregar las tareas hechas para la área de supervisión, para la asignación o, como dice la programación avanzada. Entonces, la responsabilidad en general de hacer el plan y que todos conozcan qué se va a necesitar, quién se va a necesitar, permisos que se van a necesitar, todo eso plasmado en un documento que se llama orden de trabajo, ¿no? Todo eso plasmado en la orden de trabajo, es responsabilidad del planeador. Que estos recursos estén disponibles en términos de herramientas especiales, permisos de seguridad, partes de repuesto, es responsabilidad de cada área de esas. La orden de trabajo tiene que ir cambiando de estado y eso se programa a través del EAMS o
si no tengo un EMS, un buen flujo de trabajo, ¿no? O sea, el EMS es apenas un reflejo de un buen flujo de trabajo. Entonces, el flujo de trabajo debe decir, acabas de planear, hay materiales necesarios, la orden de trabajo tiene que ir hasta el almacén. El almacén prepara, cuando esté todo preparado, la orden de trabajo va a la programación. Cuando la orden de trabajo está programada, la orden de trabajo se va a la supervisión y todo eso sigue un flujo de trabajo lógico que puede estar o no plasmado en un EMS. Y las responsabilidades obviamente son compartidas y los indicadores hechos bien, ¿no? Cada uno con su indicadorcito, contribuyendo a través de la línea de visión a una suma lógica de indicadores para que llegue hasta la disponibilidad. Yo creo que por ahí va el tema de la responsabilidad, ¿sí? Entiendo entonces, la eficiencia del proceso de mantenimiento depende de la efectividad de las etapas de este proceso en serie que tenemos, que es el de la planeación, la incorporación de la parte de inventarios, almacenes, permisos, junto con la planeación y después en secuencia la supervisión para la asignación de la programación ya secundaria, ¿verdad? Así es. Muy bien. Vamos a trabajar en... Está muy bueno, o sea, es un proceso en serie. Sí, sí, siendo un proceso en serie. Pero esencialmente es una línea de producción. Exacto. Por eso tú bien hablas del concepto de ese flujo de trabajo. Cuando ese flujo de trabajo está bien diseñado y están los insumos, que finalmente el flujo de trabajo es lineal, pero tú tienes entradas por los costados. Tienes el del MRO, tienes el de los permisos, tienes el de la parte de seguridad, que son los que habilitan justamente que la programación pueda seguir el cauce que le marca el área de planeación. Muy bien. Una cosa interesante ahí, o sea, no un paréntesis, pero, o sea, eso incluye a los contratistas, o sea, sí, claro. que son parte fundamental, ¿no? O sea, porque a veces el flujo se desvía tantito y empiezan a trabajos paralelos con contratistas y que se regresa en la hora por ejemplo, un troquel o alguna cosa que está siendo maquinada afuera, ¿no? Y se va a añadir el proceso en la hora de la ejecución, todo eso también tiene que seguir su flujo. Sí, como ingenieros todo el mundo pensamos a veces en flujos de trabajo y creo que es una forma de las más sencillas que podemos identificar dónde pueden estar esas fallas en la calidad del proceso o también los cuellos de botella o la teoría de las restricciones que vamos a tener para todo ese proceso. Bueno, entonces, por lo que entiendo, y cada uno tiene que cumplir su parte. En esa parte que tiene que cumplir el programador, el que tiene que saber, cuál tiene que ser la experiencia, cuál tiene que ser su conocimiento, cuáles tienen que ser las habilidades blandas. Tú lo mencionaste hace un poco así como que resbalada, la negociación. ¿Qué tan diferente tiene que ser el planificador del programador? Mira, eso está muy interesante porque normalmente cuando definimos un departamento de planificación, estamos hablando de la empresa promedio, ¿va? No estamos hablando de una empresa muy chiquita que tiene, no sé, 4 mecánicos y 2 eléctricos, un pintor y un soldador, y es todo su plantilla de mantenimiento, y ellos tienen que mantener sus 60 equipos, y es una empresa pues, pequeña, y miles y miles y miles de empresas que hay. Entonces, hablar a veces de separaciones, de funciones, más que de personas, ¿no? Confunde un poco, ¿no? Entonces, hablando de una empresa ya de buen tamaño, que tiene sus 50, 60 técnicos, puede llegar hasta 300 técnicos y sus equipos están ahí entre 500 y 3000, que ya son una cantidad de empresas pues, menores que la anterior, ¿no? Y ahí sí todavía no me hace sentido hablar de programadores exclusivos, a menos que el proceso sea muy complejo. Y de ahí saltamos a las empresas realmente grandes, ¿no? De que pues una refinería, una planta una presa, una planta de procesamiento muy, muy, muy grande con varios tiers involucrados en eso. Entonces ahí sí ya empieza a tener procesos muy complejos y me hace sentido decir, bueno, vamos a separar las funciones, o sea, se me hace muy complicado tener una persona para programar y planear. Entonces, dicho eso, de que el tamaño, en este caso, sí importa, ¿no?
Y cuando entiendan tamaño, para que no genere mucha discusión entre nosotros después, no digo tamaño en términos de personas públicas, es complejidad de la cantidad de orden de trabajo, ¿no? Yo puedo tener una empresa menor, pero que tiene una cantidad de horas de trabajo enorme y eso o por ejemplo un MRO de aviación que hay aquí en Querétaro, ¿no? Un hub de aviación que yo tengo que hacer los mantenimientos muy estrictos, o sea, son un chorro y tienes que seguir una orden muy específica. Entonces, en este caso, a lo mejor hace sentido planeación y programación, aunque no sea gigantesca la empresa. Pero de manera general vamos a definir eso como tamaño. Entonces, ¿cuál sería la diferencia básica, no? El planeador, él trabaja muy solo, en el sentido de, estoy hablando ahorita de una empresa realmente que tiene planeador y programador, dos cosas diferentes. Entonces, la planeación se realiza muy internamente en el área de mantenimiento y planeación, y eso respetando uno de los principios, ¿no? De que la planeación tiene que estar en un departamento separado, y de nuevo, no estamos hablando de empresas chiquitas que voy a separar. Una empresa chiquita, el planeador, el supervisor, el programador, es toda la misma persona. Claro que se tiene que poner el sombrero y es muy difícil que eso pase, pero va, estamos hablando de empresas grandes. Entonces, el planeador va a hacer una tarea individual y con la gente de mantenimiento. Entonces, él va a tener juntas con mantenimiento, juntas con la gente de seguridad, juntas con almacén, para establecer la preparación de la tarea. Cuando la tarea está toda preparada, él va a entregar este paquete de tareas preparadas para la programación. Y la programación va a tener a lo mejor la tarea más compleja de todas estas del punto de vista psicológico o humano, que es intentar ajustar este plan de mantenimiento al plan de producción. Entonces ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? Yo tengo un plan de producción muy laxo, que me permite parar muchas veces durante la semana, o yo tengo muy marcado que todos los sábados o todo el tercer turno es de mantenimiento, entonces pues no hay mucha pelea. Pero no es el caso de muchas empresas, donde muchas empresas van exprimiendo el área de operaciones para producir el máximo output, que es lo que realmente da dinero, ¿no? Y la parte de mantenimiento se va teniendo que adecuar a los espacios que sobran. Entonces, la gente de programación tiene que ser muy persuasiva y conocer bastante del resultado del no mantenimiento para convencer a la gente de operaciones que este tiempo no es desperdiciado, o sea, este tiempo es cambiado. O sea, yo cambio un tiempo de correctivos por un tiempo de preventivos. O sea, si yo no hago preventivos, la factura me va a caer 2, 3, 4, 5 meses después, que es el tiempo que una máquina aguanta, unas mucho menos, otras un poco más, depende de la robustez del diseño, que va a aguantar sin un propio mantenimiento. Entonces el programador tiene que ser tipo un vendedor, o sea, tener algún selling skills para poder convencer el área de operaciones de las bondades de intervenir, ¿no? Otra cosa que el programador tiene que tener muy claro es el detalle de lo que se va a hacer. O sea, no puede ser una persona muy holística, tiene que ser una persona más detallista, o sea, una persona que sea capaz de percibir la consecuencia de su detalle, no puede dejar pasar nada, o sea, no puede dejar algún detallito irse, porque este detallito va a ser lo que va a impedir que este trabajo sea hecho o sea concluido, ¿no? Entonces, de manera general, eso también lo comparte el planeador. O sea, el planeador también tiene que ser una persona que se apega a los detalles, ¿no? A la diferencia otra cosa que tiene que tener es pues conocer el proceso. Y ahí mucha gente confunde, y ya he visto mucha gente hablar de eso, de que los mejores programadores y planeadores son los que vienen de mantenimiento, o sea, son ex técnicos de mantenimiento o son personas que han trabajado en mantenimiento durante algún tiempo, ¿no? Y entienden el proceso de mantenimiento. Eso, aunque sea correcto, o sea, no es toda la verdad. O sea, no es necesario que una persona sea de mantenimiento para que entienda el proceso de mantenimiento y el proceso de trabajo de operaciones. El programador muchas veces
es una persona que viene de operaciones, porque él entiende el impacto de mantenimiento en operaciones. Entonces, aunque el mejor de los casos posibles sea una persona que sí viene de mantenimiento, que es bastante importante conocer el proceso y tener el respaldo, liderazgo, lo que sea, de que la gente de mantenimiento va a seguir sus instrucciones por respeto a su conocimiento, pero es más importante todavía que la persona que esté en la posición de planeación y programación conozca el proceso, o sea, el proceso en que está inserido aquel mantenimiento, ¿no? ¿Y a qué digo eso, no? O sea, él tiene que entender, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de industria de bebidas, que es un ejemplo que me tocó a mí muchas veces, ¿no? Él tiene que entender que cambiar de sabor es menos importante o menos complicado que cambiar de tamaño de botella. Y llevando eso a un proceso industrial de manufactura metalmecánica, ¿no? O sea, a lo mejor cambiar de espesor o cambiar de ensamble es diferente de cambiar de troquel. O sea, si yo tengo que cambiar un modelo de estufa por otro modelo de estufa, es más complejo que ensamblar diferentes modelos de la misma estufa. Entonces, este tipo de conocimiento de proceso es muy importante para el programador, porque él va a intervenir en determinados momentos en que la línea va a requerir este conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunas, resumiendo, ¿no? O sea, tiene que ser una persona detallista, tiene que ser una persona buena de negociación, con alguna característica de vendedor, tiene que ser una persona que conozca bastante el proceso y, de alguna manera, es ya hablando específicamente de habilidades que tienes que buscar, tiene que ser una persona muy familiarizada con tecnología. Tiene, que me dio un susto, ahorita pensé que me había caído la línea. No, me había olvidado yo de colocar por ahí las preguntas en el chat. No, súper, súper. Entonces digo, resumiendo, ¿no? Y por último, tiene que ser una persona que yo, y ya me ha causado mucho problema, y yo creo que va a seguir causando problemas cuando yo diga eso, ¿no? Que sea una persona rápida. Y la gente dice, pues, ¿qué es una persona rápida, no? O sea, y la gente confunde a veces rápido con inteligente, rápido con bien dispuesto, o que esté No, una persona rápida se nota, y yo la verdad no te sé decir psicológicamente qué hace una persona ser rápido o no, pero es una persona de raciocinio rápido, o sea, una persona que cacha las cosas bien, que le das una tarea y a la hora, media hora viene con resultado. O sea, personas que no tardan mucho en arreglar algo. Entonces, o no arreglar, hacerse procesarlo. consciente de algo. No sé si me entiendes, Gerardo, ayúdame con el español. O sea, una persona sí, que procesa rápidamente la información y que toma decisiones. Exacto, exacto. ¿Y cuál es la parte mala de eso, no? Eso lleva a una cierta cantidad de errores, ¿no? Que van a tener que tener ciertos candados. ¿Y cuál es el candado? Pues el candado es el conocimiento del supervisor que va a asignar esa tarea en el día a día, el candado de la gente de almacén que ya va a tener preparado las partes, el candado de la gente de seguridad que va a tener preparados los permisos, el candado del planner que va a tener un buen plan. Entonces, eso tiene candados, ¿no? Entonces yo digo, ay, las personas lentas son malas. No, o sea, para nada. Yo no mandaría una persona que tiene este perfil a arreglar un problema difícil de la fábrica o hacer un análisis de causa raíz. Se le va a pasar algo, ¿no? Entonces es poner cada fortaleza en su lugar, ¿no? Que es el papel, la verdad, del buen líder, ¿no? O sea, elegir sus talentos y ponerlos donde van a tener su mejor desempeño. Entonces, que conozca el proceso, que sea rápido, que tenga dominio de herramientas de tecnología. Es casi imposible ahorita hacer una programación compleja sin herramientas de tecnología, sin conocer análisis de prioridades, sin conocer análisis de riesgos, sin conocer tablas de Excel, sin conocer herramientas estadísticas. O sea, es muy complicado hacer eso. Hablando entonces de cosas grandes, ¿no? Entonces te voy a decir, a un chavo que trabaja conmigo, que era responsable de programar mantenimiento de 6,000 válvulas de una refinería.
¿cómo haces eso sin un paquete estadístico? ¿Cómo haces eso sin un buen reporte de tiempo? O sea, no lo haces, o sea, vas a hacer alguna cosa mala y va a salir alguna cosa fea, ¿no? Entonces, Correcto. tener dominio de esos paquetes es importante, ¿no? Y ahí, pues de manera general, capacidad de tomar decisiones, así tiene que tomar muchas decisiones en el día a día, tiene que estar orientado al cliente, no sé, su cliente básicamente es el área de operaciones y el área de mantenimiento, pues tiene que estar orientado a sus clientes, tiene que trabajar en equipo, tiene que tener facilidad de comunicación, tiene que tener ganas de desarrollar a la gente que está con él, tiene que estar mente abierta porque tiene que ser flexible, pero no al punto de flexibilizar sus conceptos, ¿no? De que no, entonces soy tan flexible que sí dejo que un chorro de trabajo va a backlog, ¿no? Pues el indicador no te va a permitir eso, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora al tema siguiente, que es, ya lo has mencionado mucho en esta parte, ¿no? Planeador, programador, supervisor. O sea, esto es un equipo y es un proceso en línea completo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo tiene que comunicar este equipo? ¿Cómo se reparten? Ya lo has mencionado un poco la parte de la responsabilidad, pero ¿cómo funciona? ¿Desde cuándo debe programarse el trabajo? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación debe programarse? Y ahí estamos hablando de la programación que hace el programador y luego de la programación final que hace el supervisor. Danos un poquito el enfoque ahí. Mira, eso está interesante, ¿no? O sea, son de manera general 5 pasos para hacer la programación, ¿no? O sea, yo tengo que recibir de la planeación el pronóstico de las horas de trabajo. Entonces, el pronóstico del plan preparado. Entonces, ese es el primer paso. Y eso se puede hacer en la medida que vayan sucediendo, porque la planeación dice, toca mantenimiento de 6 meses o el monitoreo de condición ya me está diciendo que toca cambiar este rodamiento. O el análisis de aceite ya me dice que hay suficiente información para cambiarlo. Entonces, el planeador se va a encargar de decir que eso se tiene que hacer ya, ¿no? Entonces, en el primer intervalo posible, por favor, programador, en el primer intervalo posible, el AMS me disparó esos triggers de que se tienen que hacer estas tareas. Por favor, aquí están ya todas preparadas. Por favor, tú te encargues de programarlas. El programador recibe este bunch de tareas y ahí hay el primer flag activado, ¿no? Que es la priorización. O sea, la priorización se tiene que recibir junto con el paquete de trabajos que se tienen que realizar. Entonces, el programador recibe la información. Por ejemplo, nosotros usamos de P1 a P6. O sea, P1 la más grave, P6 la menos grave. Cada empresa tiene que definir sus criterios de riesgo para definir sus prioridades. Entonces, hay muchas empresas que dicen, es riesgo de seguridad, es P1, no importa. Es riesgo de medio ambiente, es P1, no importa. Entonces, el planeador ya sabe que si el EMS disparó una P1, lo va a tener que realizar sí o sí lo más breve posible, dentro del mismo periodo o el próximo periodo. Todavía no he hablado de averías, ¿eh? Averías siempre son P1, ¿no? Entonces, pronóstico de esa hora de trabajo, el programador se va a dedicar ahorita a armar su cronograma de acuerdo con las disponibilidades de horas de trabajo que él tiene. Entonces, por ejemplo, yo tengo 8 horas en tercer turno, tengo sábado y tengo domingo. Lo voy a planear, entonces ya recibí mis paquetes, ya ordené por prioridades y ahorita yo voy a asignar estas órdenes de trabajo a este tiempo disponible. Y ahí empieza el primera discusión interminable, que es asigno 80% de las horas porque sé que voy a tener 20% de averías, asigno 100% de las horas, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pues nuestro maestro Doc Palmer y nosotros también de Pragma ya seguimos esto a mucho tiempo y funciona. La idea es asignar 100% de las órdenes disponibles. O sea, no vamos a asignar menos porque ya sabemos que esto impacta negativamente el range time, esto impacta negativamente psicológicamente el trabajo del planeador, del mantenedor.
eso tiene varios impactos negativos si lo empezamos a asignar menos de las horas disponibles pensando que va a haber paros. Y pues puede ser un paréntesis, ¿no? La gente dice, pero va a haber paros, ¿qué hago, no? Y ahí va dos tips interesantes que usamos acá, ¿no? O sea, primero, en la programación, programa tareas que sean fáciles de interrumpir. O sea, programa tareas, deja siempre en una semana tareas, porque esta programación yo la puedo hacer en una semana o la otra. Eso, bueno, se me olvidó pasar a decir, ¿no? Siempre se programa con una semana de anticipación. Se programa para la próxima semana con un nivel de certeza muy bueno y para la siguiente, o sea, 15 días, con un nivel de certeza más o menos. 50% de certeza que se van a realizar o no. Pero la semana siguiente es arriba del 90% de certeza que se van a realizar. Y la reunión se hace ahí miércoles, jueves, las reuniones de definición de congelación del cronograma de mantenimiento. O sea, entonces, mira, esta tarea sí se va a hacer en la próxima semana, ¿ok? P1. Esta tarea P3, esta P2, todo eso se va a realizar en la próxima semana. ¿Todos están de acuerdo? Sí, esta tarda 2 horas, esta 3 horas, esta necesita el mecánico B, esta mecánico A. ¿Todos en P? Sí. No, mi mecánico A no va a estar. Bueno, entonces, ok, no la voy a poner esta semana, voy a poner la otra. Para eso sirve la junta de planeación. Pero en esta junta de planeación, el programador, perdón, junta de programación, el programador va a hacer ¿qué? Va a poner ciertos trabajos que son fáciles de interrumpir. Por ejemplo, tengo una persona que está monitoreando vibraciones, está con su ruta de vibraciones ahí, toca esa semana hacer vibraciones en todo eso, pero se puede interrumpir si pasa alguna avería y lo puede seguir el siguiente día o lo puede seguir 2 días después, pero en este momento esta persona que está ahí va a salir y va a ayudar a una avería que pasó. ¿Cuándo pasó? No tengo idea, el miércoles, el jueves de la otra semana, pero yo dejé espacios en mi programación para que esta persona pueda ayudar. Y de nuevo, estamos hablando en plantas grandes, donde hay, no sé, 3, 4 personas haciendo eso y se pueden mover rápidamente de un lugar a otro. Este concepto vale para cualquier tamaño de empresa, pero pues vale más por cuando tenga empresas con muchas tareas de manera sencilla, ¿no? Si yo pongo puras tareas importantes, urgentes y etcétera, pues no puedo moverlos y si pasa una avería estoy con las manos atadas. Eso significa que para poder hacer la parte de la programación, debe conocer cuál es bueno, primero la criticidad de los equipos para asignar las prioridades y segundo, programar. Bueno, yo he escuchado mucha gente que dice, no puedes programar el 100%, programa el 80% para que dejes espacio para todo lo que puede resultar como trabajo de emergencia o urgente. Sí, o sea, esto no es aconsejable porque de manera general, primero puede pasar que no haya trabajos urgentes y emergentes, ¿no? Entonces puede pasar. Entonces, la verdad es lo que intentamos hacer, ¿no? Porque no pasa. Pero vamos a decir que sí pasa. O sea, hay otras maneras como esta que estoy explicando de resolver este problema de que van a pasar una avería y lo voy a tener que hacer. ¿Qué se puede hacer? Además de tener tareas fáciles de interrumpir. Siempre programar tareas que no son tan importantes. O sea, siempre programar P5 y P6. Esas P5 y P6 son nuestra carne de cañón para las averías. Entonces, si no pasa ninguna avería, yo feliz me avento a las P5 y P6. Si hay averías, yo agarro las P5 y P6 o, como dijo Gerardo, agarro los trabajos que están programados para equipos menos críticos y los avento a backlog. O sea, yo tengo este colchón de que no se me van a perder. Correcto. Entrando un poquito a detalle de los AMS, ¿no? De los buenos AMS. O sea, agarra, por ejemplo, el SAP. El SAP no te deja cancelar tareas. Entonces, tú la tienes que a fuerza, si no la hiciste, reprogramarlas. Entonces, es un candado que te vas a poner ahí y que no te va a permitir que te las olvides. El Onki, por ejemplo, que es de nosotros, sí permite que cancele tareas, pero tiene un indicador automático de tareas canceladas. Entonces, el planner te candadea diciendo, oye, cancelaste muchas tareas. Porque si yo estoy siempre reprogramando y siempre cancelando, mi indicador de cumplimiento está siempre al 100, ¿no? Eso no es verdad.
Bueno, ya que hablamos de la parte de, bueno, la siguiente pregunta tenía que ver justamente con esta, ¿sí? El trabajo urgente, el trabajo de emergencia, respondiste prácticamente las dos en el mismo concepto. No sé si algún tema quisieras abordar adicional a lo que se pregunta aquí. ¿Quién define cómo se atiende? No, no, lo más importante es en relación a definición de trabajo urgente y trabajo de emergencia, no es cuándo se va a hacer, es cómo se define anteriormente que se va a hacer. Entonces, el trabajo de priorización se tiene que hacer desde antes de la planeación por el análisis de criticidad. Entonces, nosotros vemos muy relegado el análisis de criticidad y mucha gente ni lo hace, o sea, porque ya sabe lo que es crítico. Y el análisis de criticidad te da una certeza numérica, no voy a decir objetiva, porque los conceptos, aunque sean conceptos muy definidos, no son 100% objetivos todos que están ahí. A lo mejor, si yo escojo bien el MTBF, el MTTR, el gasto de mantenimiento, todo eso son conceptos muy objetivos que se usan en el análisis de criticidad. Pero pues hay conceptos tipo, o sea, impacto en producción, trabajo redundante, que empiezan a salir un poquito de la objetividad, pero de manera general, si hago bien el trabajo de análisis de criticidad, yo voy a saber cuáles son los mi P1, mi P2, mi P3, mi P4, o sea, lo voy a saber mucho antes de que la programación empiece su trabajo, ¿no? Entonces, de ahí está a lo mejor la belleza del trabajo de planificación. Se rige por un análisis de riesgo, ¿no? Se rige por un análisis de criticidad, que es un análisis de riesgo, y a partir de ahí yo tengo un guión de qué debo hacer y qué no debo hacer. Esta semana me preguntaron en un cliente nuestro, oye, tengo que hacer análisis de criticidad todos los años, ¿verdad? O sea, para revisar mi criticidad. Y yo, bueno, la verdad, tú haces una vez por año la revisión de las tablas de consecuencias del análisis de criticidad para ver si esas tablas de consecuencias siguen vigentes. Pero si yo uso un análisis de riesgo que me va a decir básicamente que la probabilidad de falla es lo que me va a dar la criticidad más importante, y el MTBF, o sea, esos conceptos los puedo medir a diario. O sea, yo puedo tener un reporte que me va saliendo del EAMS diariamente diciendo cuál es mi activo más crítico. De hecho, la versión que viene de Lonky ya va a empezar a modificar los cambios, modificar los planes de mantenimiento de acuerdo con el nivel de riesgo que el equipo va a tener. Entonces, esos son maneras de definir la prioridad, que la verdad, cuando llega la parte de programación, es ejecutarla nada más. No es ejecutar esta prioridad. Entonces, yo creo que eso es importante sí definir. O sea, prioridad está definida por un equipo multifuncional previamente a la planeación. Esa sí es la prioridad bien definida, ¿no? Perfecto. Bueno, tú hablaste, en este momento hablaste de conceptos que tienen que ver con la medición. Mencionaste, bueno, lo paso al backlog. El porcentaje de cumplimiento, la calidad del trabajo, el tiempo llave, el crunch time, de todos estos indicadores que te menciono, ¿quién es el responsable? El programador, el planeador, el supervisor, el gerente de mantenimiento. Y aprovecho en la misma pregunta, ¿cuál sería el impacto entonces de la programación en la efectividad y en la eficiencia del mantenimiento? Mira, eso está importante porque pues ahí podemos dividir la responsabilidad en dos, ¿no? La responsabilidad de el número se dé, ¿no? Y eso va muy ligado con el shoot the messenger, ¿no? O sea, mucha gente dice, pues yo soy solo la persona que recaba los datos, ¿no? Y que emite el reporte de inteligencia. Entonces, esta responsabilidad de tener el dato disponible es del planeador, o sea, es del departamento de planificación, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, el departamento de planificación emite las órdenes de trabajo, recibe las órdenes de trabajo, es responsable por la calidad del dato de la orden de trabajo,
en el sentido de que si el dato está mal, esta orden de trabajo se tiene que regresar al originador, ¿no? O sea, al mecánico, al pintor, al eléctrico que hizo el trabajo, y él tiene que rehacerla para que la calidad de la información sea buena. Entonces, hay muchos indicadores que se pueden usar ahí, o sea, campos en blanco en la orden de trabajo, calidad de la información, o sea, eso todo por muestreo, obviamente, ¿no? Entonces, esto se da, por ejemplo, podemos hacer un conteo para que la gente nos ponga en el follow-up de la orden, A.enter, ¿no? Nomás porque el campo no me deja andar si yo no pongo algo, ¿no? Entonces, pues se puede hacer un searching en la data diciendo, mira, ¿cuántos campos de eso tienen menos de 10 caracteres? 90% de los campos tienen menos de 10 caracteres. Oye, supervisor de mantenimiento, ¿qué onda con la calidad del reporte, no? Entonces, esa es la responsabilidad del departamento de planificación, que la información salga y llegue de manera fidedigna, o sea, correcta, bien hecha, que sirva para algo, ¿no? Que no esté alimentando basura en el sistema. La responsabilidad por el dato, o sea, para lograr el resultado, es del departamento de mantenimiento. Entonces, porque son ellos que ejecutan el trabajo, y en los cursos que doy, mucha gente, y yo lo hago a propósito, no lo digo, lo pregunto, o sea, estamos dando un curso de planificación y está el ciclo de la orden de trabajo y está identificación, validación, planeación, programación, asignación diaria, follow-up, etcétera, ejecución, follow-up. Y le pregunto, oye, de esos 9 pasos del ciclo de la orden de trabajo, ¿cuál es el más importante? Y casi todo el mundo responde, no, pues es la planificación. Y la verdad no, o sea, lo más importante es la ejecución. O sea, sería una ofensa al mecánico decir que lo más importante es una buena planeación. Lo más importante es una buena ejecución. Yo puedo vivir años sin planeador, teniendo un equipo de ejecutores que sepa lo que está haciendo, que sepa cuándo tiene que hacer las cosas, que sepa cuándo intervenir. La verdad, muy pocas empresas tienen este tipo de equipo. Y yo me remonto a 20, 30, 40 años atrás. Yo voy a cumplir 50. Entonces, cuando empecé a trabajar a los 16, 17, yo me lidiaba con empresas pues, que no tenían nada de eso que tenemos hoy. No tenían sistemas de cómputo, no tenían, o sea, tenían unas personas de mantenimiento muy apegadas a lo que tenían que hacer, muy responsables, y ejecutaban el trabajo con una maestría que era envidiable, ¿no? Entonces, lo más importante es la ejecución, y lo más importante, entonces, sigue siendo indicadores que midan la ejecución. Entonces, ¿qué es el range time? Es el tiempo que estoy ejecutando. Entonces, ¿y qué es no está aquí, o sea, no es mucho muy común, por ejemplo, el over inspection, ¿no? ¿Qué es el over inspection? Es una medida de la calidad con que el mantenedor está ejecutando su trabajo. Lo tuvimos que ir desarrollando durante el tiempo, la over inspection, debido a la caída en el compromiso, a lo mejor, o a la abundancia de técnicos de mantenimiento, o sea, lo que fue siendo la expansión de la manufactura, ¿no? Vamos a decir, yo tenía capacidad, un país, una nación, una empresa, tenía tiempo, hace 40 años, para desarrollar un aprendiz, un técnico, y la tecnología no cambiaba mucho, ¿no? O sea, todos, o sea, me están asistiendo ahí, gente de mi edad o más grande, se va a recordar perfectamente que tardaban 10, 15 años en cambiar una máquina. Yo, en embotelladoras, yo conozco embotelladoras Krones o KGS que tiene 50 años y siguen operando. Yo conozco grúas que están en puertos que tienen 80 años y siguen operando. Eran equipos que la tecnología cambió muy poco en el tiempo, y había gente muy especializada que daba tiempo de formar. La realidad del mundo hoy no es así. O sea, entonces te tienen que poner ciertas herramientas de control para poder garantizar el trabajo que antes era garantizado por años de experiencia. Entonces, y la neta no estoy diciendo que una cosa es mejor o peor que la otra, ¿eh? O sea,
simplemente el mundo como es. Son diferentes. No hay manera de ser diferente. No sé si está de acuerdo, Gerardo. Sí, claro, son diferentes. Cambió la máquina y cambió el contexto también de la industria. Claro. O sea, hoy en día se tiene que cambiar de tecnología si no te mueres. O sea, hoy, imagínate que fabricaba popotes. O sea, está desesperado entre muerto y no muerto y lanza popotes de metal y lanza popotes desechables y tiene que adaptar la tecnología. Y la persona que hace mantenimiento de esas máquinas, pues va a tener que adaptarse. Entonces, los sistemas de control que inventamos o que se fueron inventando con el tiempo fueron para eso, ¿no? Entonces, se divide en dos responsabilidades. Una responsabilidad de ejecutarlo de manera excelente con su maestría y medirlo de manera oportuna, que es el range time, o la ocupación de mano de obra, que es el range time más el trabajo administrativo, el cumplimiento de la programación, pues obviamente con todo lo que está planeado, si yo realmente hay dos etapas, ¿no? Si yo planeé todo lo que el sistema me dijo que tenía que hacer y todo lo que se tiene que hacer, los manuales, etcétera, si yo planeé todo eso, es una etapa. La otra etapa es si yo programé todo eso que estaba planeado y esos cumplimientos me van diciendo si mi departamento de mantenimiento es efectivo o no. El backlog, o sea, que es el trabajo que se tiene que realizar en la próxima semana, más todo el trabajo que está atrasado. Entonces, esto es un indicador muy interesante y a mí me gusta mucho hablar de esos dos indicadores, del range time y del backlog, porque eso nos define el tamaño del equipo de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, tú los graficas juntos, el backlog y el range time. Si yo, por ejemplo, veo que mi range time está subiendo y mi backlog está subiendo, ese es un indicador muy, muy, muy serio de que mi equipo de mantenimiento no logra hacer todo el mantenimiento y que eso me va a costar muy caro más adelante. Y yo necesito, a través de contrataciones, tiempo extra o contratistas externos, intentar hacer estas curvas volver a normal. Por otro lado, si yo tengo las dos curvas bajando, mi range time está cayendo y mi backlog está cayendo, significa que mi equipo está ocioso. Yo puedo designar los otros trabajos, puedo planear más cosas, puedo prestar gente para dar operaciones, puedo hacer un montón puedo dar entrenamientos. Entonces, estos dos indicadores graficados juntos me ayudan mucho a entender la carga de trabajo, ¿no? Claro, hay muchos indicadores que puedo cruzar para platicar sobre eso, ¿no? Entonces, pues el MTTR es otro indicador también muy común que la mayoría de la gente se aboca primero sobre ellos, ¿no? Pero el MTTR, pues está bien, es un indicador que casi todo el mundo que está ya avanzado en programación mide, pero yo prefiero mucho más, por ejemplo, un indicador muy sencillo que me dice si tengo problemas o no problemas, es de la cantidad de tiempo extra o el ausentismo. O sea, son indicadores que están toda la vida y que me ayudan mucho a entender si mi carga de trabajo está bien controlada o está mal controlada. Y obviamente se tiene que hacer la línea de visión, ¿no? O sea, esos indicadores que estoy hablando, pues el backlog, el cumplimiento de la programación, el range time, son todos indicadores proactivos, ¿no? Que me dan indicación hoy si voy a tener problemas en el futuro. El MTTR, el MTBF, la disponibilidad, la confiabilidad ya son indicadores que necesitan un poco más de trabajo y son para el nivel táctico, o sea, o para el nivel estratégico, ¿no? En el nivel operacional, ahí vamos a batallar con esos indicadores que son bastante efectivos, ¿no? Para entender el proceso. Excelente, Lucio. Bueno, estamos llegando al final de la sesión. Tengo por aquí una cantidad interesante de preguntas, algunas que ya se han ido respondiendo durante la charla, pero si quieres, las voy a colocar aquí y les vamos dando un poquito de lectura. Bueno, esta ya está. Una felicitación a los ingenieros mexicanos. Muchas gracias. Como decíamos, solamente nosotros nos felicitamos. A ver, aquí, ¿la alcanzas a leer, Lucio? ¿O la... Déjame ver si la puedo poner grande. Dice por aquí Enrique Lancaster, el planeamiento según lo que expone
debería tener por lo menos una referencia hacia RCM para lograr la persuasión en términos de riesgo? Mira, yo creo, mejor me las haces porque verlo aquí está complejo. Sí. Mira, es como yo dije, o sea, si lo puedes diseñar el plan por RCM, si tienes el tiempo suficiente, si tienes el recurso suficiente, eso se hace en una etapa previa. Y el RCM te va a decir exactamente dónde está tu mayor riesgo, dónde está tu componente crítico, dónde están las tareas más importantes para evitar la falla, evitar la causa de la falla de este componente. Y ahí te va a decir, o sea, si esta tarea está clasificada con nivel de riesgo 2000, para decir una cosa, sí se tiene que realizar sí o sí. Una u otra tarea que está en nivel 300, a lo mejor no la tengo que realizar ahorita, no es tan riesgosa y sí ayuda bastante. O sea, yo creo que sí sería un instrumento, sí, y cuando se ha hecho en su momento correcto, o sea, se ha hecho ahí atrás y eso esté plasmado en un plan y el plan esté siendo ejecutado por la área de mantenimiento y el plan esté siendo programado por la área de programación. Entonces, hay que seguir este flujo, como tú dijiste, bien serial, ¿no? O sea, yo no puedo decir, entonces el RCM y el programador va a entrar en el RCM. No, el programador tiene que recibir los análisis de fallo y las prioridades ya definidas como quieras. Si es por análisis de riesgo, si es por RCM, si es porque me junté con 20 personas y me definieron que así va a ser, o sea, algo. Pero él tiene que recibir eso ya hecho. Es un insumo para el planificador. Es un insumo para el proceso de programación. Bueno, creo que esta pregunta ya la habíamos incluso tratado, que si el programador necesita necesariamente conocer la criticidad de los equipos. Cae en la misma pregunta. O sea, si el programador sabe la prioridad de esta tarea, que le valga el resto. O sea es una pregunta. Lo que sí sería interesante es que él tuviera acceso, pero eso más al supervisor que nada. O sea, y el supervisor, como participó del proceso de RCM y participó del proceso de análisis de riesgo y participó del proceso de criticidad, ojalá, ¿no? Entonces, él ciertamente va a tener más o menos en la cabeza el listado de prioridades, porque el análisis de criticidad nada más es que un listado de prioridades. O sea, él va a empezar porque hay varias P1. O sea, si yo tengo una P1 que es hecha en el equipo principal, va a haber otra P1 en este equipo principal. A lo mejor van a haber 15 P1s en este equipo principal. Y de este equipo principal, ¿cuáles de las 15 lo voy a hacer? Estas mismas tareas tienen su orden de prioridad. No todas son P1 pura, ¿no? Entonces, una P1 es el componente crítico 6000. Otra P1 es un componente crítico 4000. Y ahí va, el nivel de criticidad va cayendo. Entonces, a lo mejor sería interesante tener disponible esta información en algún lado, que la verdad, nunca la van a usar porque van a estar ahí en el día a día y yo voy a tener que cambiar una prioridad, lo voy a decidir como manda mi experiencia del día a día. Pero eso sería muy interesante en una junta de análisis de causa raíz posterior para ir entrenando el equipo de poquito en poquito, que el gerente o el planeador dijeras, oye, ¿por qué tomaste esta decisión? No, porque yo estaba más cerca de la máquina y yo creí que era más fácil arreglar esta y no la otra. Sí, pero mira, pero análisis de criticidad decía que esta otra máquina era mucho más crítica que esa. O sea, por suerte no pasó nada, pero si esta se descomponía y hacía una tragedia y esta que arreglaste, pues a lo mejor no pasaba nada. Entonces, este tipo de información disponible es interesante y a lo mejor sería bueno que usara para eso, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo que trabaja en línea de producción y digo, pues, o sea, consultar un manual de prioridades, no, estás en el fuego y decides como tu experiencia manda. Pero usar este dato en una reunión posterior, cuando el fuego ya apagó y la cosa ya está más tranquila, eso sí sirve para que la próxima vez ya tengas más conciencia y va educando tu cerebro para tomar mejores decisiones. Aquí don José Contreras, también que es un especialista en planeación y programación, nos dice, si se programa menos trabajo del que realmente se podría ejecutar, entonces el indicador cumplimiento de la programación no tendría mucho sentido. Sí, exacto. No, decimos experiencia, o sea, yo ya
no sé si todo el mundo, acabé no diciendo, ¿no? O sea, pero yo fui cliente de Pragma antes de ser, pues, representante acá en México, ¿no? Y pues yo no tengo vergüenza de decir, yo era bastante terco, o sea, yo me proponían las cosas, yo decía, no, o sea, no van a ser, o sea, yo no estoy acostumbrado con eso y los de allá en Brasil dijeron, ¿qué te parece si probamos? O sea, vamos a probar. Y una de las pruebas que me acuerdo que hicimos fue esta. Y que programo 80%. Digo, ¿para qué voy a programar 100%, güey? Ya, o sea, yo sé que va a quebrar. Y yo decía, ok, entonces programamos 80%. Y lo comparamos, pues programamos a lo mejor, no sé, por 3, 4 semanas 80% y después programamos 100%. Y era brutal la diferencia de cantidad de trabajo que se realizaba. O sea, de hecho, yo después dije, oye, programa 110%. Y se reíamos todos, pero la idea es, o sea, sí, o sea, no es me da mucha pena con mucha cosa que escucho hoy en día de toda la cosa de la política, etcétera, ¿no? Porque existe bastante ciencia y ingeniería en las cosas que se proponen hacer, ¿no? Y existe una terquedad muy grande en aceptarlas. Y yo me pongo ahí, yo sí, o sea, pero hoy en día yo digo, ok, por lo menos yo no me rehusaba en probarlas, ¿no? O sea, entonces, el tema es, si está basado en teoría y ciencia, lo vamos a hacer realmente como manda la ley y los resultados salen muy próximo a lo que se propone a principio, ¿no? O sea, y si se empieza, vamos a modificar eso y vamos a arreglar eso porque no pueda y el resultado es todo horrible, dices, es que no funciona. Es que no seguiste bien, o sea, ¿cómo va a funcionar, no? Entonces, este tipo de cosas sí está padre, ¿no? O sea, seguir la ciencia como manda, ¿no? La ingeniería como la manda. Aquí hay una pregunta de Jorge Cutiño, dice, ¿qué recomienda hacer si tenemos muchas actividades del plan de mantenimiento que no se ejecutan durante varias semanas consecutivas y en general muy pocas veces se logra cumplir el 100% de las actividades del plan? Yo voy a hacer un comentario adicional aquí. Cuando tú tienes actividades que son P6 o P7 y que todas las semanas lo estás demorando, esa actividad P6 o P7 no empieza a ganar prioridad, no empieza a subir automáticamente a P4, a P3, a P2, si tienes varias actividades que son consecutivamente dejadas atrás. Creo que es un poco en el sentido de esta pregunta. Sí, o sea, es que no es teoría, es certeza, ¿no? Es P7 porque el impacto, vamos a decir, ¿por qué la puse como P7? Entonces, es una tarea que tiene poco impacto en los objetivos. Vamos a decir que sea pintar una tubería o pintar una estructura. Entonces, P7, P6, o sea, lo hago cuando tenga tiempo, ¿no? Normalmente pasa eso. No la hago este año, no la hago el próximo. No la hago el tercer año. El cuarto año está todo descarapelado, cayendo, lleno de óxido y se va a echar a perder, o sea, se va a caer la estructura toda. O sea, no es que es P7 porque no tenía importancia, es P7 porque no tenía urgencia. Entonces, dependiendo del modelo de priorización que usas, una P3 que estaba P3 porque se podría esperar 2 semanas, pero si yo esperé 2 semanas y no la hice, es P2. Si yo no hice, pues es P1, la tenía que hacer. O sea, entonces el planner tiene que cambiar las prioridades de acuerdo con la criticidad que se va adquiriendo la tarea. O sea, ¿el planner o el programador? Y ahí es P2 para siempre. ¿El planner lo cambia o el programador la cambia? El planner. Okay. El planner lo cambia y hay muchos softwares que te cambian automático. O sea, no tiene que andar, o sea, pensando, ¿no? El plan ya te dice, no la hiciste, la reprogramaste, la tienes que hacer. Ya, se acabó. O sea, y ahí el planner tiene que, o sea, ver qué va a dejar de hacer. Y obviamente por eso es el planner, ¿no? Es el sentido común. O sea, voy a agarrar una P7 y lo voy a tirar para allá y lo voy a poner esa P2 que mi backlog me está diciendo que pues, me va a tronar si yo sigo no dando importancia a esta orden, ¿no? Hay otro tema interesante que los de AMS nos ayudan mucho, ¿no? O sea, esto pasa cuando, por ejemplo, lubricación es el ejemplo más claro, ¿no? Yo tengo que cambiar el aceite a cada 6 meses, pero ya me pasó 3 y no lo he cambiado. ¿Qué hago? ¿Cambio a 3 y cambio de nuevo a 3 o espero cambiar a 6? Es una pregunta que me hacen todas las veces y digo, no te puedo decir, o sea vamos a poner 3 casos, ¿no? Es un caso de tareas semanales o quincenales,
un caso de tareas semestrales y un caso de tareas anuales. ¿Tiene sentido que yo en una tarea quincenal, que ya no lo hice en 10 días, haga en 10 y en 15? No hace ningún sentido, o sea, no tiene por qué. Pues no la hago, la cancelo y la hago la próxima. Claro, mi indicador va al orden de canceladas o órdenes reprogramadas, lo que sea llamar, ¿no? Pero una de lubricación, que es anual, entonces yo lubrico una vez por año, entonces no lubriqué en 3 meses, es el mismo tiempo, ¿no? 50%. Vale que la lubrique aquí en 3 y después de nuevo en 6. Entonces va a 2 posibilidades, ¿no? Yo empiezo a agarrar la que sigue y aventarla 3 meses adelante para intentar mantener los 6 meses, que sería lo más lógico, o 3 y 6, si yo no quiero descuadrar mis tareas, porque a veces si yo empiezo a descuadrar mis planes, por ejemplo, con flotillas, a rato pues hay tareas descuadradas para todo lado, entonces ya no sé más cuántas horas andó un camión, entonces es muy de acuerdo con el contexto operacional de cada empresa la respuesta a esta pregunta. Pero hay muchas maneras de hacerlo para que no quede expuesto a riesgo el equipo. Aquí hay una pregunta que me parece bien interesante, déjame la localizo. Habla acerca de el programador, dice, ¿el programador sería un jefe más para el supervisor o para el ejecutor? ¿Cómo está la jerarquía allí? No hay jerarquía, son iguales, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos en nuestros organigramas que primero no responda al gerente ni de mantenimiento ni de operaciones. Entonces, es que realmente el departamento de planeación, cuando responda o al director de planta, o sea, que sea un departamento aislado con su jerarquía aislada. En términos de sueldos o de nivel de organigrama, debería estar a la par con el supervisor para que puedan platicar de tú a tú, ¿no? Entonces, el planner, el programador y el supervisor tienen el mismo nivel. Okay. Y él también va a platicar con los supervisores de línea y todos también en el mismo nivel. Entonces, yo digo mucho que va a haber casos en que el supervisor de línea va a decir, no te voy a prestar la máquina. Y el programador tiene que decir, ¿sabes qué? Yo no tengo autorización para no hacer este mantenimiento. Tiene el concepto, o sea, el supervisor no te va a prestar la máquina, pero el programador no tiene autorización de su jefe, el director de planta, para no hacer este mantenimiento sin su autorización o sin autorización de algún gerente o sin autorización de algún comité que involucre al menos el gerente de operaciones y el gerente de mantenimiento. Entonces, el supervisor dice, es que yo tengo que cumplir el plan de producción. Y el programador dice, es que yo tengo que cumplir el plan de mantenimiento. Ninguno de los dos es más importante. Entonces, en el nivel que están, no pueden decidir. Tienen que subir al comité y decir, mira, esta tarea de mantenimiento, que es un cambio de aceite porque ya está con partículas de metal, se tiene que hacer en esta semana. Esta semana, el supervisor tiene que cumplir el plan de producción y no la puede prestar. Es una P2. ¿Qué hacemos? No, esta semana realmente no se puede, no va a prestar. En la próxima semana es P1. Ya se tiene que encontrar un espacio. Y si no se encuentra, tampoco va a backlog. Y en el día que esa máquina se descomponga, el programador va a decir, es que estaba en backlog. El análisis de falla, pues, dice que estaba en backlog. Entonces, por ahí va el tema jerárquico. Buenísimo, Lucio. La verdad es que tenemos varias preguntas más por aquí. No nos va a dar tiempo de avanzar. Ya son 15 minutos después de la hora. Me gustaría detenernos aquí y si quieren posteriormente que Lucio les responda por ahí las preguntas, que por favor coloquen en el chat su correo electrónico. Le hacemos llegar por ahí el resumen de las consultas y yo estoy seguro que en un poco de tiempo Lucio nos hará favor de irla respondiendo. De verdad, agradecerte la oportunidad, muy interesante el cómo comparten la experiencia del hacer en el tema de la programación y la planeación del mantenimiento. No se pueden desligar, como bien lo has mencionado. Y bueno, invitarlos para la próxima semana. Vamos a ablandarnos un poco en el tema.
Nos vamos a conversar con Adrián Chávez, un tico pura vida, que nos va a hablar acerca del concepto de liderazgo y todas esas otras habilidades blandas que necesitamos en mantenimiento, cuál es la importancia. Le voy a sacar unos trapitos al sol por ahí a mi querido Adrián. Entonces, por favor, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario que hacer o algo que preguntarle con anticipación, por favor envíenme un correo desde ahora para que yo vaya organizando las preguntas de tal manera que se puedan integrar. Lucio, de nueva cuenta, un abrazo, muchas gracias por participar con nosotros. Estamos al pendiente de las siguientes charlas y nos mantenemos a la sana distancia y cuidándonos todos, por favor, para que estén sanos en sus casas. Muchas gracias, Lucio. ¿Alguna despedida? Gracias, gracias a ti, Gerardo. O sea, estamos a la orden para otros temas y, o sea, me encanta eso que estás haciendo. O sea, siento muchísimo no poderte apoyarte más y sí, cuenta conmigo, cuenta con las respuestas. Gracias a todos por aguantarme esta hora y estamos a la orden. Muchas gracias. Buen día.